Valdés para que nos hable acerca del tema, pero en educación preescolar, ¿qué se hace, qué se piense y qué se dice sobre ciencia en educación preescolar? Cedo el uso de la voz. Perdón, tenemos la ficha de técnica del doctor Ricardo Valdés para que lo conozcan un poquito. Adelante, Ito. Doctor Felipe Ricardo Valdés González. Doctor en Psicología Cognitiva y Didáctica de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en Ciencias con especialidad en Educación Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Física con especialidad en Física y Matemáticas por la Universidad de Kharkov, Ucrania. Actualmente es director académico del Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, AC. Editor del material de apoyo para la profesionalización docente en el área de matemáticas de docentes de educación primaria y secundaria. Autor y editor del modelo instruccional para el curso de formación virtual de docentes en el proyecto Quebrados de Cabeza no es para tanto. La enseñanza de los números racionales en la educación básica del doctor David Bloch Sevilla y el Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, AC. Revisor externo en los programas de estudio de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Conferencista eterno del Programa de Formación Profesional de Docentes de Asociación Alas de Papel Nayarit, México, en el área pedagógica, didáctica de las ciencias, diseño curricular y evaluación educativa. Investigador externo asociado del proyecto Propuesta de un programa de formación de profesores de aulas multigrado de primaria en México, desarrollado en conjunto por el Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, AC, con la doctora Natalie Vázquez Monter y el doctor Salvador Linares Iscar, miembro del Departamento de Innovación y Formación Docente de la Universidad de Alicante, julio 2020. Asesor pedagógico externo de Ediciones SM Ecuador, febrero 2020. Asesor externo del proyecto de renovación del Museo de Ciencias del Centro de Ciencias de Sinaloa, miembro del Consejo Consultivo del Museo, septiembre del 2019 a la fecha. Coautor y editor del libro La pieza faltante, la educación para pensar y actuar en nuestro mundo. Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, AC, abril 2020, en proceso de desarrollo editorial. Coautor y revisor del libro para el alumno Ciencias 2, Física del nuevo modelo de telesecundaria. Director general de Materiales Educativos, CEP, septiembre del 2019. Autor del capítulo 5, Materiales Educativos y Recursos Didácticos de Apoyo para la Educación de Ciencias, del libro Enseñanza de la Ciencia y la Educación Básica en México, INEE 2012. Colaborador del diseño y orientación de los materiales PISA en el aula del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2009. Coautor del informe de la OCDE para México sobre el estado de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, CEP 2008. Coautor del capítulo Cambio conceptual y representacional en el aprendizaje de las ciencias, en el libro Cambio conceptual y representacional, publicado por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y la Cátedra de Educación Científica de la UNESCO.
Bien, después de esta presentación del doctor Ricardo Valdés, pues cedo el uso de la voz al doctor. Adelante, doctor, con su conferencia. Muchas gracias, maestro Mal Paul, y gracias por la invitación, gracias a CIEM por todo el esfuerzo técnico, tecnológico, para poder estar juntos en esta maravilla que tenemos de comunicación, de tecnología, en estos tiempos de pandemia, de abrupta suspensión de actividades presenciales, pues nos permite mantener contacto, cercanía, cierto nivel de calor humano a través del uso de las pantallas. Aunque ya creo que todos acusamos un poco de cansancio de todo este entorno de contacto, siempre ofrece posibilidades de aprender, de reflexionar juntos, y bueno, pues es mi intención del día de hoy. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañan, no solo en querido estado de Baja California Sur, sino en otras entidades con colegas que pues nos acompañan en esta transmisión. El tema, como lo comenta el maestro Omar, de esta conferencia tiene que ver con la enseñanza de las ciencias en la escuela preescolar. Y bueno, pues es mi trayectoria profesional, mi experiencia tanto de formación docente como de desarrollo de materiales. Y puedo decirles con toda pasión que es para mí el epicentro del currículum. No dudo de la importancia, de la trascendencia, de la alfabetización inicial, de la alfabetización numérica, de la socialización, de la educación socioemocional. Pero defenderé con ustedes la tesis hoy de que la enseñanza de las ciencias es, como les comento, no solo mi pasión, sino también el epicentro del currículum. Voy a compartir con ustedes una presentación y iré desarrollando el tema y haremos algunas cortes para alguna actividad presencial y algunas reflexiones alrededor de pues, mi aproximación a este apasionante campo de enseñanza y, por supuesto, mis lecturas del programa de curricular para educación especial, educación preescolar ahora vigente. Fui colaborador de los equipos de desarrollo curricular para la educación básica y media superior. Participé en los equipos de primaria, de secundaria, coordiné el equipo de desarrollo curricular para bachillerato y estuve en las discusiones, en las presentaciones con el equipo de preescolar para asegurar la continuidad y gradualidad de los tratamientos de contenidos entre preescolar y primaria. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos y me voy a aproximar desde la perspectiva de jugar a pensar para la enseñanza de la ciencia en la escuela preescolar. Defenderé con ustedes las siguientes tesis. Aprender ciencias significa conectar ideas personales con otras más potentes y fructíferas. También cambiar la forma de generar y validar conocimiento. Aprender ciencias significa preparar personas para la toma de decisiones informada y para participar en una sociedad democrática con valores. Por supuesto, como toda actividad educativa, al menos de las que valen la pena, aprender ciencias significa vivir una experiencia emocional y afectiva mientras se entra en contacto con lo que se aprende. Y estas 4 aproximaciones son las que defenderé con ustedes en esta charla. Primero, compartirles unas ideas de Jorge Wagensberg, escritor, divulgador de la ciencia, pensador prolífico, director del Museo Caixa Barcelona, uno de los museos más interesantes de divulgación de la ciencia en el planeta. En este libro del pensador intruso nos comenta que tras miles de millones de años de evolución biológica, la selección natural ha consagrado unas pocas e importantísimas funciones vitales
básicas, les llamamos, como base de la subsistencia de la especie en el planeta. Me estoy refiriendo a los procesos de la alimentación, la respiración y la reproducción fundamentalmente. Hay otras funciones vitales, pero bueno, pues simplemente como ejemplo. A medida que ocurre la evolución, estos elementos, estas funciones vitales se fueron desarrollando y fueron ocupando un lugar presencial y específico en en todo el fenómeno vida. Son ciertos estímulos seleccionados para garantizar las funciones básicas, es decir, que los organismos percibimos, sentimos este llamado de atención a las funciones básicas en virtud del mantenimiento de la vida, del fenómeno vida. Sentimos hambre y sed para la alimentación, una potente y urgente necesidad de aire para nuestra respiración, un eficaz estímulo sexual para la reproducción, y estos elementos puestos en juego, lo que la evolución ha tenido, entre otros elementos, su desarrollo. A nosotros, a la especie humana, nos ha tocado vivir una auténtica época transhistórica, dice Jorge Wagensberg. Hemos inventado y consagrado el conocimiento como una función útil para la sobrevivencia. Hace apenas 100,000 años que hemos accedido a él. Fíjense, inventado y consagrado el conocimiento como una función útil para la sobrevivencia. Sin embargo, la selección natural aún no ha tenido tiempo de trabajar a favor del conocimiento para consolidarlo con algún estímulo igual de urgente y placentero como son los anteriores. Todavía el conocimiento sigue requiriendo esfuerzo, no está involucrado en nuestros genes, de modo que tenemos que poner esfuerzo y atención tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Y no podemos sentarnos a esperar a que la evolución biológica resuelva nuestras contradicciones. Necesitamos tomar acción y resolver estas contradicciones nosotros mismos. Quiero plantear una primera reflexión para entrar en tema. ¿Por qué requerimos modificar la forma en que se enseñan habitualmente las ciencias de la naturaleza en la escuela preescolar? ¿Por qué hago la afirmación de que tenemos que hacer este cambio? ¿Cómo suelen ser las clases de exploración y conocimiento del medio natural? Yo colaboro con diversos proyectos de formación, ahora todos a distancia, pero formación y desarrollo profesional de profesoras y de pocos profesores de la escuela preescolar en relación con esta temática. Y en estas actividades solemos tener intercambios respecto de las características de sus prácticas pedagógicas de este campo en particular. Y quiero compartirles esta suerte de diagnóstico cualitativo alrededor de lo que me comparten colegas en la primera línea con los chicos. No es una novedad, las prioridades son la motricidad gruesa y fina, la alfabetización, tanto el inicio de la alfabetización, tanto en el campo del lenguaje como en el sentido numérico. Persisten dos inercias en el profesorado y también en la sociedad. La primera es la interpretación de un programa de estudios desde la óptica de los cantos y juegos, que sin negar su contribución al desarrollo de la socialización, a la construcción de la identidad, a la creación de ambientes de recepción en los cuales los pequeños y las familias ahora en estos entornos puedan acompañar los desarrollos integrales de los pequeños y de las pequeñas en esta edad, en estas escuelas. Y también la sociedad piensa que la escuela preescolar sigue siendo todavía un espacio de guardería. Todavía esta apuesta que en 1994 con la reforma nacional a los programas de estudio y a las prácticas pedagógicas, a la formación continua, a la publicación de una gran y prolífica variedad de textos para la formación docente, todavía estos elementos no han alcanzado al grueso de la población y seguimos con algunas inercias alrededor de esto. El fomento de la socialización, la educación emocional, de la oralidad, siguen siendo procesos de consolidación de la eficacia de las prácticas pedagógicas. Si bien ha habido avances, si bien la incorporación de nuevas generaciones y la formación de generaciones ya con experiencia en preescolar ha sido un motor que ha ayudado a las mismas, todavía, en mi opinión, seguimos con pendientes alrededor de
la eficacia de las prácticas pedagógicas. En el caso de las ciencias, la realidad de las prácticas y el sentido formativo que le asigna a las ciencias los programas de estudio y los lineamientos nacionales no coinciden con las actividades de ciencias naturales que se realizan en las prácticas pedagógicas en las aulas, las cuales no figuran dentro de las actividades cotidianas de los niños, aun y cuando son parte esencial de los objetivos de la educación preescolar. En un estudio realizado por Barocio, citado por Gallego, se observa que las actividades que se desarrollan con mayor frecuencia dentro de las aulas de preescolar son las siguientes. El 20% alrededor de pintar, recortar y pegar. 14% escuchar un cuento leído por la maestra. 9% dibujar. 8% conversación grupal sobre temas. 7% representar el cuerpo humano, dibujar, nombrar, recortar. 5% manipular material didáctico, construcción con bloques. 3% escribir su nombre. 2% modelar con masa. 4% comparar conjuntos, clasificar, establecer correspondencia de uno a uno. Y una amplia variedad de actividades dentro de las cuales, con un peso entre 2 y poco más de 0%, aparecen otras dentro de las cuales están las ciencias de la naturaleza. Como ven, la presencia en estudios cualitativos o estudios específicos dirigidos a recuperar y caracterizar las prácticas pedagógicas en particular, tratando de seguir la trayectoria del tratamiento de contenidos para el área de ciencias naturales, es muy escaso. Quiero compartirles un ejemplo de una profesora de Querétaro que en un curso de formación sobre didáctica de las ciencias en preescolar comentaba que había realizado. Yo le compartí a ella unas fichas de tratamientos de contenidos y le pedí que abordara sin mayor instrucción la actividad con sus chicos. Era una actividad diagnóstica, con propósitos diagnósticos para identificar qué sabía y cómo lo sabía emplear en un contexto específico. La profesora diseña la actividad experimental, es un vaso de vidrio en el cual se coloca una servilleta de papel y esta se pone boca abajo y se mete en un recipiente con agua. Como todos ustedes saben, el aire que queda adentro del vaso provoca que se pueda crear un pequeño colchón que cuando la servilleta está bien compacta en el fondo, evita que se moje. Todos los chicos piensan que al meter el vaso, aunque sea con la entrada hacia abajo, pues tendrá como resultado que se moje. La profesora realiza la experimentación, pero no permite el intercambio de ideas con los chicos. De entrada les plantea la pregunta: ¿por qué no se moja la servilleta? Fíjense ustedes, si bien el propósito formativo de la profesora es invitar a la reflexión sobre algo que va a ocurrir, fíjense que se ha adelantado al fenómeno. No ha permitido que los chicos emitan una hipótesis desde sus experiencias y aprovechen sus conocimientos previos para poder interactuar con la experiencia que van a presenciar. En ese caso, era una actividad, se estaba en formato presencial, de modo que estaban los chicos ahí, podían hacer la actividad. Y el tipo de pregunta que les lanza: ¿por qué no se moja la servilleta? Ya devela el resultado de lo que va a ocurrir. En este sentido, bloqueado la posibilidad de que los chicos imaginen lo que va a ocurrir y lancen sus hipótesis, por lo tanto, se maravillen con el fenómeno físico que va a ocurrir y traten de buscar respuestas alrededor del mismo. Parece que el experimento deja de tener la presencia y el impacto porque ya les está anunciando lo que va a pasar. ¿Qué era posible que hiciera la profesora? ¿Qué deja fuera? Y que los estudios en didáctica específica de las ciencias y estudios alrededor del desarrollo del cerebro, las ciencias o neurociencias enfocadas a los procesos de aprendizaje nos permiten ver. Primero, la profesora no le da oportunidad a los pequeños para elaborar suposiciones argumentadas, por supuesto, sobre fenómenos y procesos, sino que les adelanta, ¿verdad? La servilleta no se va a mojar. Y entonces ahí
pierde esta oportunidad. Dado que ya les dice que va a ocurrir, los chicos empiezan a lanzar hipótesis alrededor de lo que no han visto, pero que ya la profesora les ha dicho que va a ocurrir, ¿verdad? Es decir, van acostumbrando a su pensamiento a que la enseñanza de las ciencias tiene que ver, en cierto modo, con confirmar las preguntas, los planteamientos que nos hacen los profesores. Fíjense la oportunidad que hemos perdido de desarrollar las habilidades de pensamiento. Por lo tanto, sabemos que la incorporación de nueva información nos la ha enseñado las neurociencias y las didácticas específicas, no se logra solamente con estar expuestos a una experiencia, sino que necesita la nueva experiencia compartir, interrelacionarse con la anterior eh, información, con la anterior experiencia para construir sobre el mismo nuevas conclusiones, para reconstruir esa experiencia. Tampoco pone en juego las capacidades de observación y el planteamiento de hipótesis. Al decirles qué va a pasar, no hay oportunidad de que los chicos se pregunten si lo que va a ocurrir es con el vaso, con el agua, con el aire o con la servilleta. Cuestiones importantes que bien hubieran podido ser de interés y que darían pie al desarrollo de habilidades de pensamiento. No hay intercambio de variables y las preguntas hacia los estudiantes pierden esta riqueza de vínculo entre la experiencia sensorial y las ideas internas que hay en la cabeza. Algunas que las que pudo haber planteado son las siguientes. ¿Han observado qué pasa cuando sumergimos algún objeto en agua? Fíjense, asume que hay experiencia de juego con el agua, pero no en este caso, ¿verdad? Y luego abre la posibilidad, ¿qué pasa si metemos una servilleta en agua? ¿Y si la metemos hecho bolita? ¿Y si la metemos extendida? ¿Y si la metemos primero en un vaso vacío y luego metemos el vaso con el pañuelo en el agua? ¿Habrá alguna manera de meter el pañuelo desechable o servilleta en agua sin que se moje? Fíjense, ya estamos ahora reformulando y planteando como un reto, planteándolo como una posibilidad de construcción, por supuesto, de intercambio de ideas, de diálogo con otros, por supuesto, invitando a la experimentación, ¿verdad? A comprobar nuestras propias ideas. Bueno, esto solo como preámbulo a las características que tienen las prácticas pedagógicas que habitualmente uno encuentra en este nivel. Es cierto que hay educadoras, hay profesoras muy buenas, muy interactivas, muy preocupadas porque los chicos efectivamente metan las manos, comprueben cosas, hagan hipótesis, pero desgraciadamente son las menos en nuestro sistema educativo. Quisiera pasar a una segunda parte argumentativa respecto de la importancia de el tratamiento dialógico y socrático de estos contenidos en este espacio curricular y ofrecerles mi interpretación como parte del equipo curricular que construyó estos programas de estudio alrededor de dos procesos, el desarrollo del pensamiento y la socialización. Bueno, primero, estos retos de educación preescolar. En primera instancia, reconozcamos que estas divisiones administrativas no necesariamente, y de hecho no siguen las etapas de desarrollo de nuestros pequeños en estas etapas. Desde el nuevo planteamiento, desde el planteamiento de 2017, la educación inicial y el primer grado de preescolar forman parte de una primera etapa formativa de los chicos, no dos como suele pensarse, la inicial con mucho más centro en el trabajo entre mamás, papás, cuidadores y los pequeños, y ya preescolar más en la lógica de una profesora o un profesor al frente del grupo trabajando contenidos y esta inercia que comentaba hace un rato acerca de la guardería. Dice el programa de estudios vigente que la primera etapa va de 0 a los 3 años de edad y es la etapa de más cambios en el ser humano. Es el periodo en el que nuestro cerebro ocupa cerca del 60% de la energía que consumimos en los alimentos y todavía el peso proporcional de este órgano del cerebro es menor al 20% del peso corporal. Entre los 3 y los 4 años de edad ocurre este año transicional entre entre educación inicial y el segundo grado de preescolar, y es transicional porque acompaña una serie de cambios y de procesos de desarrollo de los pequeños en
en estas etapas. Es una etapa muy activa, en la que los chicos disfrutan de nuevas habilidades y disfrutan de descubrir que tienen estas nuevas habilidades. Su destreza lingüística se desarrolla rápidamente en contextos estimulados, en contextos que son promotores de la alfabetización y de la oralidad, y siguen siendo muy dependientes, por supuesto, muy egocéntricos, pero también comienzan a mostrar iniciativa y actuar con independencia. La segunda etapa comprende el segundo grado de preescolar, el tercero y primero de primaria, primero de primaria como grado transicional y concluye en el segundo grado de primaria. Alrededor de esta segunda etapa es que se ha asociado la meta de consolidación de la alfabetización inicial de la lectoescritura. No es como en muchas escuelas de corte privado, la presión para que los chicos logren salir leyendo, escribiendo algunas cosas, el tercer grado de preescolar, sino sí que inicien, pero no poner la presión excesiva en el logro de estos pequeños signos hasta el segundo de primaria como proyecto nacional. Por supuesto que para estar en posibilidades de participar en las actividades formativas de primero y de segundo grado de primaria, se requieren ciertos niveles de alfabetización, sobre todo de oralidad, que esta sí es uno de los centros del programa de estudios. En esta segunda etapa hay importantes desarrollos para los chicos, en particular la imaginación. Tienen lapsos de atención más largos y de mucha energía física. Asimismo, es el periodo de apropiación y consolidación del lenguaje escrito, de la oralidad, en la que se enfrentan a la variedad de sistemas de signos que lo integran y tienen necesidad de interpretar y producir textos. También crece su curiosidad acerca de la gente, del mundo que le rodea y de explicarse cómo funciona este mundo. Actualmente sabemos que esta diversificación curricular, de esta diversidad de formas de lenguaje y de interpretación de signos alrededor del mundo y de las formas en las que la sociedad y nuestra cultura tiene para comunicarse, se desarrolla con el tiempo. Prácticamente entre los 0 y los 9, 10 años de edad, el esfuerzo que tenemos que aplicar para alcanzar aprendizaje es inversamente proporcional. Poco esfuerzo y mucha habilidad, contra mucha habilidad de nuestro cerebro para cambiar en respuestas. Sin embargo, a partir de los 9, 10 años de edad, empieza a crecer el esfuerzo y la habilidad de nuestro cerebro, la plasticidad de los primeros 9 años de vida empieza a decrecer hasta encontrar un punto de corte alrededor de los 28, 29 años de edad, y hacia adelante no es que no se puedan seguir aprendiendo, sino que cada vez nos cuesta más esfuerzo poner más esfuerzo, perdón, para seguir cambiando nuestras respuestas, nuestras conductas. Son los primeros años, estas ventanas de oportunidad, de aprovechamiento de nuestra plasticidad neuronal, de construcción de los circuitos neuronales que permitan el desarrollo de nuestras capacidades orgánicas y cognitivas. También sabemos que estas ventanas de oportunidad, si no se aprovechan, no pueden ser abiertas más adelante, por más esfuerzo y didáctica que se ponga. Son conocidos los casos documentados por la psicología alrededor de lo que suele llamarse los niños salvajes. Y hace algunos años, Jenny, esta chica norteamericana, que pasó 13 años amarrada en una silla prácticamente sin socialización, pierde estas ventanas de oportunidad para el lenguaje. Cuando es encontrada, recibe terapia, acompañamiento, tutoría, pero nunca logra dominar el lenguaje. Hay aspectos del cerebro, esto es, redes neuronales, sinapsis entre diversas neuronas que no pudieron ser reconstruidas ni con la mejor de las estrategias didácticas. Son caminos que tenemos abiertos durante ciertas etapas y es tarea de la escuela, de los padres de familia, de la sociedad en general, fortalecer y seguir alimentando. En este sentido, pues bueno, el plan actual
de estudio les propone superar esa visión centrada en cantos y juegos para centrarnos, y en el desarrollo de la motricidad, como les comentaba, hacia otra que destaque la importancia de la educación integral, reconociendo el valor de desarrollo de los aspectos cognitivos y emocionales a la par de los chicos, ¿verdad? No posponer el desarrollo cognitivo para atender los emocionales, ni tampoco regresar a los planteamientos hipercognitivistas, cognoscitivistas, perdón, en detrimento de los emocionales, sino sabemos que es una etapa de desarrollo armónico de estos dos campos y que los pequeños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencialidades para aprender en interacción con su entorno y con los procesos de desarrollo y aprendizaje que se relacionan e influyen mutuamente. Las experiencias de interacción entre el mundo físico y social, el mundo natural y el mundo social en que se desenvuelven los pequeños, son un estímulo fundamental para fortalecer y ampliar las capacidades, conocimientos, habilidades y valores. Además, factores biológicos y genéticos en particular influyen en las diferencias de desarrollo entre los pequeños. En este sentido, la lectura que este campo propone del desarrollo infantil y que trata de plasmar en la currícula tiene que ver con estos dos carriles de intercambio de formas de comunicación, por lo tanto, de lenguajes, lo digo en plural, de el contacto con el mundo y el contacto con los otros, quiero decir, y el contacto con el mundo interno, con el yo, con la identidad. Pensamiento y socialización son pues estos dos focos alrededor de los cuales estos tres variables, los otros, el lenguaje y el yo, entendidos como el mundo, la identidad personal y las formas de comunicación, interrelacionan alrededor de este campo de exploración y comprensión del mundo natural y social. Cuando me refiero al mundo, me refiero a las actividades más importantes, como la adaptación al entorno que le rodea, tanto físico como social, para adecuarse y poder dar respuestas al medio. Los niños en preescolar, las niñas en preescolar necesitan tener un conocimiento mínimo y a la vez la posibilidad de ampliarlo a medida que crecen sus necesidades de saber. Esta actitud está conectada con una demanda cognitiva y relacional, así como con el mundo afectivo. Es decir, que tenemos que esta asignatura nos invita a voltear a ver el mundo no solo como experiencia de contacto, que es muy útil, sino también como experiencia que nutra formas de lectura, de comunicación de otros mundos. Cuando digo otros mundos, me refiero al mundo de la naturaleza, me refiero al mundo de las emociones, me refiero al mundo del lenguaje no verbal, al lenguaje corporal, me refiero también a una serie pues de otras actividades, de otras formas de exposición a esa diversidad del mundo que permitan consolidar la identidad. Esto es, la imagen personal que tiene cada chico, cada chica, independientemente de su relación y de su natural dependencia afectiva de la familia y luego la familia y la escuela. Se trata pues de construir desde esta multiplicidad de formas de contacto, ya sea con el mundo interior, ya sea con el mundo exterior, de decodificar esa información, de saber leerla, de interpretarla y de aprovecharla para comunicar nuestro mundo interior, sea cual sea esta situación, y que esa comunicación dialógica con otros nos permita identificar y construirnos a lo largo del tiempo, por supuesto, quiénes somos cada uno de nosotros. De modo que el programa de estudios, por eso, en cierta medida, no ha diferenciado a esta temprana edad, como venía haciéndolo desde antes de 1994, el campo que aglutinaba estas dos experiencias. Pero ahora tenemos un nuevo argumento. Toda socialización requiere del fomento de pensamiento. Toda oralidad requiere de fomento de pensamiento. Entonces, apostémosle al desarrollo de ese pensamiento que nos abre la oportunidad a múltiples lenguajes para trabajar. Y es así como los campos de formación se centran en un conjunto de habilidades que
seleccionado en este caso, que están muy relacionados con el trabajo del desarrollo de las habilidades del pensamiento científico. Me refiero a habilidades de búsqueda, de conceptualización, de razonamiento y de traducción. Alrededor de estas me iré refiriendo un poco más adelante, de búsqueda de información, de búsqueda de experiencias, de búsqueda de significados, de conceptualización, de llamar al mundo de una manera diferente, de una manera que esté en relación con nuestras sensaciones y experiencias y nos permita reconocer que la manera de nombrar las cosas tiene la semilla, tiene una semilla, como dicen los psicólogos cognitivistas, encarnada en nuestros sentidos y la información que nos provee nuestro sentido filtrada por nuestro cerebro. De razonamiento para aprender a pensar, para aprender a anticipar, para aprender a elaborar hipótesis y por supuesto para aprender a buscar en el campo de las ciencias argumentos que permitan sustentar la opinión, y de traducción de aquello que reciben mis sentidos, aquello que procesa mi cerebro, para emitirlo en los códigos de comunicación que en las distintas situaciones de trabajo y de reflexión nos involucran. Así pues, este mundo, esta asignatura, tiene estos dos organizadores curriculares, el mundo natural y el mundo social, que se organiza en cultura y vida social. Yo me estaré refiriendo sobre todo al mundo natural, pero siempre haciendo un guiño hacia la construcción o al desarrollo de la socialización, en particular el proceso de desarrollo y consolidación, bueno, un poco más adelante, ¿verdad? Pero bueno, a ir poniendo los eslabones que permitan ir desarrollando la identidad personal. Es en este sentido en el que les propongo considerar educar mentes curiosas que piensen con autonomía como el reto de la enseñanza de las ciencias en la escuela preescolar. Vean, ustedes tienen estos dos componentes: educar la mente, aprender a pensar. Aprender a pensar, por lo tanto, aprender a buscar información, aprender a conceptualizar. Y autonomía para aprender formas de documentar y formas de traducir y comunicar lo que pensamos. Estas dos amalgamadas en este campo. Y pues bueno, es un resultado de investigación el hecho, la certeza de que enseñamos ciencias de acuerdo a nuestras creencias, creencias de cómo se aprende. A esto le llamamos los compromisos epistemológicos de cada docente. Y sabemos actualmente, por los resultados de formación y de investigación del pensamiento docente, que hay tres componentes que nutren estos compromisos epistemológicos y que tienen relación y nos sirven para explicar por qué, a pesar de que este enfoque, esta aproximación a la enseñanza no es nueva, es una aproximación que tiene pues al menos unos 20 años produciendo información, documentando procesos, porque sí han derivado en muchos cursos de formación y desarrollo profesional para docentes. ¿Por qué no vemos los cambios en las aulas? Mucho de ello tiene que ver porque se apuesta en muchas ocasiones a nutrir el conocimiento disciplinar, saber un poco más de ciencias, saber un poco más de didáctica en general, pero no de la didáctica específica. Esto es, en aprender a dominar contenidos para el contexto y el nivel de enseñanza en el que trabajamos, que es distinto. Todos reconocemos que es distinto enseñar fotosíntesis o el ciclo hidrológico o cualquier ciclo biogeoquímico en preescolar, primaria, secundario, bachillerato. Ese arte en el dominio del contenido para la enseñanza en el nivel en particular y con los chicos en específico con los que colaboramos, con los que trabajamos, es lo que se llama el conocimiento pedagógico del contenido. Y tiene, por un lado, la noción, o reúne nociones alrededor de la evaluación del logro de aprendizaje, el para qué enseñar una disciplina en un nivel y en un momento en particular, y cómo se demuestra lo aprendido, cómo leer los resultados del aprendizaje en las conductas, en las respuestas y en las interacciones de los chicos con sus pares. Por otro lado está la concepción de la disciplina de la enseñanza, la naturaleza del campo formativo de enseñanza,
qué es eso que llamamos ciencia en este caso y cómo se enseña. ¿Cuáles son esas reglas específicas, esas estrategias didácticas concretas? Por último, el tercer elemento, pues es la concepción sobre el aprendizaje mismo de la disciplina. ¿Quiénes son los que aprenden? ¿Qué potencialidades tienen? ¿Cuáles experiencias y desde dónde se pueden plantear estos aprendizajes? Como por otro lado, ¿cómo se aprende más y mejor? Resulta que estos tres componentes, evaluación del logro de aprendizaje, concepción de la disciplina de enseñanza y concepción sobre el aprendizaje de la misma disciplina, se conjugan en nuestro pensamiento y es este el mecanismo psicológico, este sentido de mecanismo que permite explicarnos las prácticas. Resulta que si pensamos que las ciencias son solo definiciones, tendemos a enseñarlas a partir de estrategias poco activas y centradas en poner acento en la memorización de conceptos. Por lo tanto, evaluamos solamente la evidencia de esa memorización. A diferencia de si pensamos que las ciencias son dinámicas y están en construcción, que obedecen entonces a prácticas más abiertas, lúdicas, centradas en etapas de aproximación al conocimiento y al reconocimiento del valor del error, el valor pedagógico del error en el aprendizaje, que nos permite hacer una evaluación de corte más competencial en el sentido de poder identificar cómo usamos aquello que hemos aprendido en clase. De modo que estos tres elementos suman, se conjugan en nuestros compromisos epistemológicos. Y si queremos transformar las prácticas pedagógicas, tenemos en primera instancia que transformar los compromisos epistemológicos de los docentes para estar en posibilidades de ser críticos en relación con las prácticas que habitualmente desarrollamos y estar en posibilidad de generar prácticas pedagógicas diferenciales que sean congruentes con estos tres fuentes de los compromisos epistemológicos que les estoy compartiendo. Así las cosas, pues vamos a hacer un primer ejercicio de cómo modelar una aproximación a este campo. Quiero presentarles un pequeño video, es una situación experimental muy simple. Eh, le, que está grabada de manera casera, así es que me disculparán que no es National Geographic presentándoles el experimento, pero creo que funcionará para nuestros propósitos. De modo que voy primero a presentar la primera parte, voy a detener el video para comentar con ustedes, tengo que hacer estos paréntesis para ir modelando el planteamiento pedagógico que les he compartido en estos 35 minutos iniciales y después tener un intercambio con un grupo de notables profesoras de preescolar que CIEM me ha ayudado a convocar para reflexionar un poco alrededor de lo que hay detrás de esto. De modo que, bueno, pues voy a compartir el video y iré haciendo estas precisiones alrededor del tratamiento didáctico. Muy bien, aquí el video. Muy bien, lo paro ahora para simplemente aclarar todos los componentes del diseño experimental que les estoy compartiendo. Como pueden ver en la imagen de este video, estoy presentándoles un par de se me olvida, tenedores enlazados con las puntas, son tenedores metálicos y estoy equilibrándolos en el vaso, en el filo de un vaso de plástico con un palillo de dientes de madera. El ejercicio, el diseño experimental tiene que ver con permitir este pequeño balanceo para que se queden en equilibrio y luego, eso no es nada de reto, todo el reto es de motriz, de poder enlazar los tenedores y mantenerlos en equilibrio, pero eso no es mi interés en este momento, sino el que sigue. Como ustedes pudieron ver, acerco un encendedor de estos auxiliares de gas para prenderle fuego al palillo de madera
y ver qué ocurre. Este es en realidad el reto. Voy a volverlo a poner para pedirles que focalicen su atención en relación con los tenedores en equilibrio y el palillo. Aquí va de nuevo. Muy bien, y llegamos a las preguntas, ¿verdad? Llegamos a la oportunidad, como decíamos que el ejemplo inicial de práctica había desperdiciado. Llegamos a las preguntas, sin asumir que alguien sabe o no sabe, si lo han hecho o no, si se están preguntando alrededor de los palillos, del palillo, de los tenedores, del vaso, del fuego, del aire, de lo que sea, ¿verdad? Las preguntas me sirven para llamar su atención sobre lo que queremos responder y invitarlos a todos a elaborar hipótesis alrededor de lo que puede estar pasando, ¿sí? Entonces, por último, pongo solamente la imagen final. Están ahí en equilibrio y estamos prendiéndole fuego. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tienen estos tenedores. Hagamos hipótesis, ¿verdad? La ciencia funciona a través de elaborar hipótesis y tomarlas como eso, hipótesis de trabajo para reflexionar. Muy bien, maestra Yadira, tenemos los dos, otra vez se me olvidó, tenedores, gracias. Los dos tenedores los tenemos ahí en equilibrio y le prendo fuego. ¿Qué espera que pase? ¿Qué viene a su mente? Yo creo que se va a quemar el palillo. Sí. Y los tenedores van a caer a la mesa o al otro lado de donde están, pues. Muy bien. El vaso va a quedar intacto. Ok, ajá, ajá. Muy bien, esta es la hipótesis Yadira. El palillo se quema, se consume y entonces se caen los palillos porque entran en desequilibrio, ¿verdad? Se acorta el palillo y se cae. Maestra Yadira, ¿cómo caen los palillos? ¿Será que se van resbalando hacia el filo del vaso? ¿Será que en cierto momento, conforme se va quemando el palillo, dan vuelta y se caen del otro lado? ¿Cómo se imagina que caen? Yo creo que al irse quemando el palillo, Sí. al irse consumiendo, el palillo se ve más débil. Entonces, lo mismo débil de la madera hace que inmediatamente pierdan el equilibrio y se caigan. Perfecto. Muy bien. Tenemos la hipótesis Yadira. Maestra Anel, ¿coincide con la hipótesis Yadira? ¿Tiene algo que agregar? ¿O piensa que va a ocurrir otra cosa distinta? Sí coincido, pero también pienso que si el vaso es de plástico, tal vez pudiera encenderse el palillo y quemarse el vaso, prenderse un poquito por ahí. Ok, muy bien. En este caso, el vaso es de vidrio. Ok. Entonces, ¿Está de acuerdo entonces con lo que la maestra Yadira ha propuesto? sí, así. Muy bien, pues la hipótesis Yadira va ganando adeptos. Maestra María Alejandra, ¿qué viene a su mente? ¿Qué va a ocurrir con los tenedores? Pues, pienso igual que la maestra Yadira. Fue lo primero que vino a mi mente, que el palillo se iba a ir consumiendo y iba a llegar un momento en donde los tenedores perderían el equilibrio y caerían. Caerían, pero yo creo que no se van a separar, o sea, van a caer juntos. Ajá. Ah, muy bien. Y se van a quedar en la mesa juntos. Sí, juntos, pero ya abajo del vaso, pues, o sea, Abajo van a del caer. vaso. Sí. Perfecto, muy bien. Hemos hecho una corrección a la hipótesis Yadira. Ahora la llamaremos Yadira María Alejandra. Hemos ido enriqueciéndola. Muy bien. Maestra Uraid, ¿qué piensa? ¿La hipótesis Yadira María Alejandra le convence? ¿Piensa que van a flotar los palillos? ¿Piensan que... ¿Qué piensa?
Pues pienso que se va a ir consumiendo la madera, Sí. pero no sé si vaya a haber algún, ahorita estoy pues queriendo reflexionar, si tal vez la orilla del vaso tenga algún impacto que tal vez hasta ahí se detiene y no se siga consumiendo el palillo al llegar, o sea, tener contacto con el vidrio. Sí. El fuego ahí tal vez se detenga, estoy pensando. Pero igual creo que al detenerse ahí no se va a consumir todo el palillo, creo que se va a consumir pues hasta donde llega a la orilla del vaso, pero va a perder tal vez fuerza y va a perder equilibrio y se iría al frente, igual concuerdo que juntos. Ok, muy bien. Pues hay un nuevo ajuste a la hipótesis. Ya se llama ahora Yadira María Alejandra Uraid. Va para premio Nobel, la cosa. Así se van construyendo. Fíjense cómo, voy a abrir dos paréntesis. La ciencia tiene este proceso de funcionamiento en el cual hay una hipótesis que no importa quién la genera. Lo que importa son los argumentos que están detrás, que permiten debatir sobre las ideas, ¿verdad? Aquí no estamos debatiendo si la maestra, en particular la maestra Yadira, la maestra María Alejandra, la maestra Uraid, tienen o no razón. Estamos debatiendo los argumentos que están detrás, independientemente de la persona. Estamos debatiendo ideas, no estamos siguiendo creencias, cosa distinta. Y segundo elemento, fíjense cómo no ha habido necesidad de mencionar ningún concepto. No he hablado de combustión, de transferencia de calor, de coeficientes de absorción calórica, de equilibrio inestable o estable. Estos elementos han surgido a partir de lo que ustedes saben y de su experiencia. Ustedes ya empiezan a ver qué pasa cuando entran en contacto materiales distintos. Madera y fuego, energía térmica, ¿verdad? Calórica. La maestra Uraid señala el papel, ahora hipotéticamente, que puede jugar la pared del vidrio, que es otro material, y agrega un ajuste. Estamos explorando variables didácticas. Muy bien, muchas gracias. Maestra Silut, la veo muy pensativa. Sí, sí. Bueno, en un primer momento, el hecho de que el palillo tenga fuego, sabemos que consume la madera, pero ese calor también llega al metal que está representado en los tenedores. Sí. Yo dije, bueno, se va a calentar el metal y eso quizá haga, como lo decía Alejandra, que no se suelten, que queden unidos. Y me parece muy interesante esto que agrega Uraid sobre el vidrio, ¿no? Porque usted en un momento dijo que era de plástico y ya le dijo a la maestra Nel, no, es de vidrio. Entonces ahí cambia ese elemento en que si es material o un plástico o está hecho de vidrio, ¿no? Pero creo que ese calor que va a llegar va a permitir que esté unido y va a perder el equilibrio porque hay una transformación en el palillo por el fuego. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces mantenemos nuestra hipótesis. Muy bien. Maestra Karen, ¿concuerda con la hipótesis? Tengo ganas de contestar de dos modos. Una, como un alumnito que recuerdo de la maestra Silut precisamente hace ya 12 años, que para cualquier experimento decía, ¡va a explotar! ¿No? y la otra que quisiera responder, pues ya yo, ¿no? Yo creo que se va a apagar, o sea, no va a llegar hasta allá, no va a pasar nada, o sea, va a seguir así. Solamente que el fuego no va a llegar a consumir la madera. Eso es a ver, momento. Uh-huh. ¿Se quema el palillo? Ajá, no, yo creo que va a iniciar que va a iniciar el fuego en la punta, pero se va a apagar, o sea, no va a alcanzar a consumir no va a llegar más adelante que la punta. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Okay. ¿Y eso por qué? Pues porque he usado palillos y hay muchos materiales que ya ahora en la actualidad precisamente tienen ese anticombustión, ¿no? Anti que se queme. Entonces, por ejemplo, en una ocasión
trabajando con un experimento que se llama la vela mágica. Me acuerdo que la primera vez que lo intenté, yo venía una explicación en el libro que decía que si ponías fuego arriba, volvía a prender la vela. Después de mucha investigación en esa ocasión, nunca se prendió la vela porque, precisamente por eso, porque de un tiempo para acá, cuidando incendios, cuidando diferentes situaciones, las velas ya no tienen esa capacidad de volver a encenderse por los materiales nuevos y la nueva tecnología que le ponen, ¿no? A este tipo de cosas. Eso es lo que yo creo, fundamento mi idea en eso, que no va a avanzar. Muy bien, perfecto. Pues tenemos entonces dos hipótesis. La hipótesis Yadira María Alejandra Uraida Silut, que fuimos mejorando, y la hipótesis Karen, que dice que no se va a quemar todo el palillo. Y la hipótesis, perdón, maestra Karen, ¿qué pasa con los palillos? ¿Se caen? Se va a quemar un poco de palillo nada más, pero ¿y los tenedores, perdón, se caen o se quedan igual? Yo creo que no se va a caer o se va a quedar igual. Okay, muy bien, pues ahí está. Tenemos dos hipótesis suficientemente contrastadas, así es que pues es momento de ir a la demostración. Segundo paréntesis didáctico. En este estilo didáctico, los profesores, las profesoras, tenemos que mordernos la lengua. Tenemos que, con todo respeto, callarnos la respuesta. Cualquier orientación mientras no hay hipótesis. Y una vez que hay hipótesis, la investigación tiene sentido. Es decir, ya tengo una razón por la cual hacer el experimento. Antes no la tenía. Antes era, pues, a lo mejor que la maestra me va a ver feo si no lo hago, que voy a tener mi reporte en mi cuaderno con mis papás, que cuando venga mi mamá a la salida le van a decir que no trabajé. Pero no es... Son motivaciones válidas para hacerlo, por supuesto, pero no es la que nos interesa. La que nos interesa tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Y entonces, no mostramos nada del experimento. El dispositivo, preguntas, y nosotros nos guardamos todas ganas de definir. Si tienen muchas ganas de definirle a los pequeños o de acercarles una noticia, mándenle por WhatsApp al maestro Omar Paul su respuesta y cuéntenle a él, pero no a los chicos. A los chicos ustedes se las guardan hasta que ellos contrasten su pensamiento con la experiencia, ¿verdad? Y aquí Brunner nos diría conflicto cognitivo. Muy bien, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál de las dos hipótesis funciona? O si tenemos que construir otra porque pasó algo extraño. ¿Sí? Muy bien, voy a compartir pantalla, voy a regresar al video, lo voy a dejar correr todo desde el inicio y veremos el desenlace. Ay, perdón. Aquí vamos. ¿Qué tal? Se consumió, se consumió hasta llegar al borde del vaso, pero no se cayeron los condenados tenedores. Pero no se cayó. No se cayó. Malditos. Siempre dicen. Tenían que haberse caído, ¿verdad? Fíjense ustedes, cuando encontramos esta emoción del descubrir que las cosas ocurrieron diferente, el camino didáctico que les propongo va dirigido a reconocer qué fue lo que pensamos que iba a ocurrir, que dirigió nuestro pensamiento y nos llevó a una conclusión, ¿verdad? No el tratamiento que muchas veces, ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó muchos profesores, pues que claramente decían, bueno, qué bestia eres. Estaba claro que esto no se iba a caer desde el inicio. Nunca has hecho un experimento, vete a hacerlo 15 veces el mismo, ¿verdad? El sentido tiene que ver ahora con justo estas variables. ¿Será lo del vaso que comentaba la maestra Uraid? Quizás a ella se le puede ocurrir un experimento donde podamos ver qué pasa. ¿Será que
como la maestra Karen decía, ¿será que el palillo en particular tiene algo? Si usamos un pequeño trozo de vara que no ha sido tratado con ninguna sustancia química para evitar que arda, ¿será el mismo resultado? La maestra Silú también comentaba el material metálico de los... Ay, no puede ser, otra vez se me olvidó. Los tenedores. Tenedores. Me lo voy a escribir por aquí. ¿Será que si son de plástico? ¿Será que si son más chiquitos? ¿Será que si son de otro material ocurre lo mismo? Y estas hipótesis, sondear estos elementos, fíjense que el experimento nos ha dado el contraste, pero no nos ha dado la respuesta de por qué. Apenas empieza su trabajo. Y en el modelo didáctico que que les estoy modelando, justo es posponer toda intervención al surgimiento de las dudas, a contrastar con la experiencia, a tener nuevas dudas, a tener la iniciativa ahora de experimentar, de llevarme a casa la experiencia de decirle, mamá, papá, abuelita, hermano, quiero hacerlo, ayúdame, vamos a hacerlo. Digo aquí porque hay fuego, ¿verdad? Pero hay otros distintos, hay otros donde juegan los sentidos. Entonces, nos hicimos una idea con base en nuestras experiencias. Y resultó que aquí, tramposamente, pues alguien nos puso un experimento donde ocurría otra cosa. Y hemos aprendido algo. Ahora se trata de consolidar eso que aprendimos para transformarlo no solo en una experiencia, sino en un conocimiento. Y claro que se pueden hacer en entornos socializantes que favorezcan el intercambio de ideas, ¿verdad? Pues si la maestra Karen ahora quiere hacerlo, pero con una varita que no ha sido retratada, nuevamente el modelo didáctico hasta ahora es igual. Maestra Karen, usted tiene la tarea, bueno, es ficticio, no es que tenga que hacerlo. Tiene que buscarse una varita que no haya sido tratada con ningún elemento, ni de esos que están ahí en el parque con tratamiento de orina de perro, con nada, así que recién cortadito, y le prende fuego y ya me cuenta. Pero antes, haga su hipótesis, registre lo que va a pasar con la varita y contraste, ¿verdad? Si la maestra Euraid decía que el de plástico, no, perdón, la maestra Anel decía que era un vaso de plástico, hágalo, maestra Anel, nada más con cuidado porque no se va a incendiar ahí el vaso y vengan los bomberos. Y nuevamente, antes haga su hipótesis y compruebe, ¿verdad? La maestra Silud hablaba también de otras variables. Y esto lleva a los chicos a poner las ideas y a experimentar y a seguir construyendo esta dinámica. Todas estas variables, todos estos paréntesis que he ido abriendo, tienen que ver con un modelo didáctico que un conjunto de colegas hemos ido trabajando, desarrollando con profesores, con profesoras de distintos niveles. Y bueno, pues es esta propuesta didáctica que ahora voy a compartir. Me quedan muy poquitas diapositivas, ya estoy terminando, para cerrar la parte didáctica y bueno, pues seguir adelante con esta manera de mirar pues el aprendizaje, ¿verdad? Voy a compartir pantalla nuevamente para poner unas diapositivas y terminar con unas invitaciones y avisos. Muy bien. Entonces, bueno, reflexionemos juntos sobre esta experiencia, ¿verdad? Decía yo al inicio, aprender ciencias es conectar ideas personales con otras más potentes y fructíferas. Aprender ciencias es reconstruir las ideas personales por medio del diálogo con otras personas y otros conocimientos. El pedagógico valor del error y de su gestión para el aprendizaje es uno de los elementos que surgen a la vista, ¿verdad? Aquí nadie se equivocó. Aquí no hay respuestas tontas. Aquí hay respuestas con experiencia y respuestas con argumentos a una situación que imaginamos que puede ocurrir. Y reconocemos que la ciencia va construyendo conocimiento a partir de ensayo y error, de ir corrigiendo y afinando, pero también del diálogo entre expertos que han estudiado, que trabajan sobre un campo, que comparten ideas, que comprueban lo de lo demás y juntos vamos aprendiendo, ¿verdad? Conectamos nuestras ideas personales con ideas de otros, reconstruimos, consolidamos y luego transformamos, las volvemos fructíferas cuando contrastamos con la evidencia natural.
Aprender ciencias es cambiar la forma de generar y validar el conocimiento. Muy importante, generar y validar el conocimiento. Aprender ciencias implica aprender a buscar pruebas para construir conocimiento. Por eso, después de esta experiencia, se detonan muchas nuevas preguntas y la mejor práctica es invitar a los pequeños y a las pequeñas a experimentar, a proponer sus ideas, pero con control didáctico, como hemos visto. Aprender ciencias involucra a aprender ideas potentes de la ciencia, aprender a modelar mentalmente, a correr el experimento en nuestra cabeza y a buscar explicación o predicción de fenómenos que estamos viendo y estar preparados para nuevos eventos, ¿verdad? Una siguiente ocasión que veamos un ejercicio en el que tengamos algún tipo de fenómeno que puede afectar el equilibrio de otros, seguro que nos vamos a pensar y nos vamos a detener a pensar en esta experiencia y a recordar que hubo ciertos intercambios que por ahora nos resultan enigmáticos, pero que podemos estudiar alrededor del vidrio y del palillo y del equilibrio de los tenedores. Y por supuesto, a reconocer en este ejercicio cómo es que sabemos lo que sabemos, cómo a través de la argumentación hacemos explícito nuestro mundo interior, cómo a través del fomento, del intercambio, del fomento del pensamiento, logramos convertir en un ejercicio de oralidad nuestro pensamiento. Así, buscamos pruebas en la experiencia, construimos y nos hacemos de herramientas para aprender y desarrollar el pensamiento crítico. Estos dos elementos, pues bueno, fueron parte de los aspectos que hace un momento les compartía en relación con la actividad experimental. Y bueno, pues fíjense cómo el enfoque pedagógico con el cual los programas de estudio vigentes sustentan este campo, pues coinciden absolutamente, ¿verdad? Tener interacciones, esta es una imagen tomada de su plan y programas vigente, y una serie de 8 referencias están ahí, de modo que no las leeré todas para acordar, pero sí quiero referirme a 3 de ellas. Tener interacción directa con el objeto de exploración. Los alumnos no son espectadores pasivos, ¿verdad? Aquí, bueno, he tratado de hacerlo lo más dinámico posible. Cuando se hace en presencial, sin duda es mucho más atractivo, mucho más divertido, pero el asunto tiene que ver con tener la experiencia directa, con meter las manos, con jugar, pero con control, siempre con el pensamiento guiando nuestra acción. Observar con precisión, describir, registrar, por ejemplo, cambios, por ejemplo, aspectos que ocurren y poder medir cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el palillo es más largo? ¿Será que ocurre lo mismo? ¿Será que no? En fin, cambiar estas variables y registrar qué es lo que ocurre son estos elementos que van dándonos pie al fomento de estas habilidades de pensamiento. Y por último, la de manipular, experimentar y modificar las condiciones para ver qué pasa si, ¿verdad? En situaciones donde, por supuesto, donde sea posible, donde sea con seguridad, pero siempre de qué pasa si. Y esta pregunta nos permite cambiar, sustituir, volver a replicar. Y si en cada uno de estos rejuegos tenemos este cuidado de hacer la hipótesis, contrastar y luego reflexionar sobre el resultado, contrastar esos resultados, estamos abonando en estas habilidades que ahora se suelen llamar de aprender a pensar. El mundo natural en su programa de estudios tienen estas características. Con 3 temas: exploración en la naturaleza, cuidado de la salud, cuidado del medio ambiente. Hoy hemos hecho trabajo sobre el primero, lo voy a hacer más grande y he señalado solamente, identificado algunos de ellos que en procesos de formación docente para enseñanza a distancia y aprendizaje en casa, pues hemos encontrado estrategias didácticas para separarlos y para proponer prácticas y experiencias didácticas que conlleven los que están alrededor en colorcito rojo de trabajo de esta naturaleza con diversos tipos de materiales, materiales impresos, materiales en forma de experimentos, en referencias a distintos sitios web, distintas experiencias o a través de instrucciones hacia los papás, hacia las mamás,
los cuidadores, para acompañar a los chicos en este proceso, ¿verdad? Siempre tomando como evidencia gráfica o evidencia a través de video o de producciones que los chicos puedan dibujar o dictarles a los papás o narrar en forma de participación oral sus desarrollos, pero en este trabajo. Y bueno, pues hemos identificado y hemos trabajado en colorcito rojo, pero bueno, en otra oportunidad ya les contaré en unos minutitos, pues las verdes que también son muy interesantes y de trabajo ahora en estos contextos. Bueno, perdón, creo que le piqué mal. Con esto, bueno, pues espero haber hecho justicia a mi promesa, mi hipótesis, mi tesis, mi promesa, perdón, de reflejar, de defender cómo aprender ciencia significa conectar con ideas personales, cambiar las formas de generalizar y variar, preparar personas para toma de decisiones, para participación democrática, con valores, y para vivir una experiencia emocional y afectiva mientras se entra en contacto con lo que se aprende. Todos estos aspectos, todos estos elementos con estrategias didácticas, con revisión bibliográfica, con otros ejercicios experimentales como estos, son los que CIEME y yo en lo personal queremos plantearles como invitación a participar en un taller de ciencias para educación preescolar. Un conjunto de sesiones, 5 de ellas para formar 40 horas, una sesión mensual de formación sincrónica a través de estos medios y trabajo de autogestivo, de aprendizaje autónomo a través de el entorno, el sistema de manejo de gestión de aprendizaje de Google Classroom. Los contenidos que pues abordaremos son los que ustedes ven en pantalla, una profundización en la naturaleza de las ciencias, con temas alrededor de bajo qué condiciones se aprende más y mejor ciencia, qué nos dice el programa de estudios, qué nos dice la experiencia en investigación alrededor de experiencias de cátedra, de experiencias de situaciones de aprendizaje y bueno, pues la construcción colaborativa de profesoras y profesores, mucho más profesoras, como 90%, 95%, creo era el último censo que vi alrededor de la construcción de estos conocimientos de didáctica específica. La propuesta es iniciar el próximo 23 de febrero, en un par de semanas, y CIEME y su equipo técnico y logístico pues están invitándonos a unirnos, a buscar mayor información. Yo puedo decirles que, pues bueno, todos son a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, de 4 a 8, son 5 horas, no todas de corrido, tendremos unas pausas para realizar actividades, para tomar aire, un poco de agua, para estirar las piernas y las neuronas. Y bueno, pues una sesión en febrero, una en marzo, abril, mayo y junio, alrededor de estos contenidos que les he propuesto, todos desde una perspectiva práctica, reflexiva sobre sus compromisos epistemológicos y orientados a mejorar nuestro pensamiento docente, nuestras herramientas en la mochila docente de cada uno para pensar y planear actividades didácticas, lúdicas, divertidas, que sean congruentes con las características de las ciencias. La inversión es de 400 pesos por sesión, todo es a través de la fanpage de CIEME. Y bueno, pues iniciamos el 23 de febrero y hacemos una invitación a partir de hoy a inscribirse, a difundirse, los agradeceremos mucho a través de sus contactos, de sus redes sociales, a comentar la experiencia de esta sesión formativa, si bien como pequeña semillita, como una pequeña cápsula, sí espero que haya hecho justicia pues a la importancia y pasión por trabajar en este contexto. Dejarles un último saludo sobre estas condiciones tan complejas, tan difíciles en las que estamos todos colaborando. No se desanimen, por sobre las nubes, por encima de la lluvia, el universo les sonríe y les dejo una fotografía de una sonrisa del universo para todas y para todos.
hemos, bueno, pues llegado al final de la sesión. No sé si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento de las expertas maestras de preescolar que me acompañan hoy, o de la página y los técnicos de CIEM, si hubiera alguna pregunta, algún comentario que quisieran sumar. Estoy atento a su escucha. Puede levantar la manita las presentes o usar la herramienta. Maestra Euraida, adelante, le escuchamos. Sí, doctor Valdés, pues darle las gracias por esta conferencia, muy rica, la verdad. Me voy yo con esta reflexión sobre, a veces en el aula aplicamos experimentos, ¿no? Y solicitamos las hipótesis de los niños, pero creo yo que queda ahí el experimento y ahí se cierra. Y al otro día otro experimento, o tal vez no toca esa semana y toca la otra semana otro experimento. Claro. Y creo que aquí nos vamos con esta idea que el experimento no es en sí el experimento. La clave es cuando yo lo aplico, los niños tienen que reflexionar. Es un detonador de una reflexión, de un deseo, despertar el deseo en ellos de qué va a pasar. Y ese experimento tiene que llevar a otros que surgen de ellos para descubrir por qué, el por qué. Entonces, me voy con esto de que no puede quedar como en una clase de un experimento de un día, ¿no? Ese experimento tiene que detonar, pues, unos momentos más para que el niño ponga a prueba esas ideas, porque luego puede decir, pues, quedaron mis ideas, ya lo realizamos, la maestra me explica ya qué era, y bueno, ahí quedó, ¿no? Y mis ideas, ¿qué? Puede terminar así. Entonces, me voy con esto, muy rico, muy estimulante, y muchas gracias, doctor Valdés. Al contrario, maestra, sí tiene toda la razón, ¿eh? Ahí hay un tema pendiente, un reto para las maestras y los maestros de preescolar, que tiene que ver con uno de los compromisos epistemológicos de cómo pensamos que se aprende ciencia en el extremo del aprendizaje, del conocimiento de quienes aprenden, y por otro de la naturaleza de la ciencia, de cuál es el propósito que busca la actividad experimental en el aula. Muchas gracias por su comentario, gracias por su participación. Maestra Karen, adelante. Pues igual, darle las gracias, es muy valioso todo lo que nos compartió. Una de las interrogantes que me quedé yo desde el principio era como su planteamiento, ¿no? Que decía, no, pues para mí lo más importante es la ciencia, y verdaderamente lo podemos reconocer con ese tipo de pláticas, pero al revisar los aprendizajes esperados que nos mostró, por ejemplo, ahí queda en evidencia cómo no está peleado con el lenguaje y comunicación, ¿no? Con la graficación de la información. Entonces, cómo es tan valioso también dejar en claro que el lenguaje y todo como nos compartió sus diagramas, de alguna manera, pues, favorece de forma transversal. O sea, no es como que vayamos a abandonar solo por decir, no, una es más importante que la otra prioritaria, no, o sea, sino que es como todo holístico, ¿no? O sea, todo genera y trabajado de la forma, digamos, más prudente o más concienzuda, o, por ejemplo, ahorita que daba el ejemplo de su experimento, ¿no? Incluso desde el listado, así, ¿qué material desocupamos? ¿No? Un día anterior, ¿qué materiales vamos a ocupar mañana para el experimento? Entonces, desde ahí ya podemos generar y abonar, digamos, a seguir contribuyendo con los aprendizajes esperados, que no nada más es como de nosotros o como docentes, sino que es de verdad una prioridad marcada desde el plan de estudios, pues, o sea, está ya, digamos, un poquito predispuesta, no nada más por nuestro gusto, sino porque también el mismo sistema, digamos, lo favorece o nos indica que ese es el camino a seguir. Lo importante es tener este tipo de conferencias y capacitaciones para comprender y ver cómo vamos a de verdad vincular la ciencia y con no dejarla sesgada, o sea, no decir como dice mi compañero Uraday, perdón Uraday, nunca pronuncié bien tu nombre, perdón, pero sí en el sentido de reconocer cómo esto es tan relevante, pero sin dejar de favorecer el lenguaje, comunicación, pensamiento matemático y los diferentes áreas y campos, ¿no? O sea, que todo esté bien vinculado y que de verdad tengamos la posibilidad de brindar una educación integral a los niños. Lo dice muy bien, maestra Karen, muchas gracias por su participación. Es cambiar justo esa mirada que viene por, lo voy a poner entre comillas, por contaminación de la lectura curricular que se suele hacer en primaria, de
áreas separadas, ¿verdad? La tradición de la escuela preescolar es, como bien lo dice, holística. Entonces tiene que ver más bien con este pensamiento docente en relación a la potencialidad de una situación detonadora de aprendizajes y encontrar los vínculos, los lazos que tiene esa actividad con otros campos formativos, de modo de poder justamente abrirnos el espacio en el aula para poder trabajar escritura, oralidad, registro, a veces clasificación, si llevamos distintos materiales y bueno, pues los podemos clasificar y luego hacer el experimento, probar como variables la distinta conteo y clasificación de materiales y luego contrastar con la actividad de ciencias, implica esta otra lectura sobre los propósitos de la educación preescolar y las potencialidades de lo que cada campo nos ofrece para la formación de los chicos. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Muchas gracias, maestra Karen. Maestra Anel, levanta la mano hace un ratito. Sí, darle las gracias, doctor. La verdad que muy interesante esta conferencia. Me sentí hasta como niña con el experimento, sorprendida. Y así, eso es lo que pasa con ellos, pues, y cómo se reconoce la importancia, a pesar de que fue a distancia y a través de un video, la importancia de lo que decía, de que el niño interactúe de manera activa con los materiales. Claro. Sí, a mí así me hizo emocionarme, ¿no? Y sorprenderme todavía mucho más a los niños. Me llevó el reto de ese ejercicio que tendría que hacer yo para al momento de generar, de presentar las preguntas, para evitar dejar fuera que los niños puedan hacer sus hipótesis, hacer suposiciones, y no dar la respuesta, como decía. Sí me parece en lo personal un reto ahí, algo que tengo que trabajar, porque a veces, incluso desde el título que le pongo a mi situación, cuando voy a hacer un experimento, ya hasta pudiera yo ponerle, ¿por qué no se quema? O el papel, claro, en ese afán de querer ponerle un título, ¿no? Pero como es importante esa reflexión desde el momento que estamos realizando la planeación, desde ahí ir pensando en cómo vamos a propiciar que los niños hagan suposiciones, hagan hipótesis y evitar darles la respuesta. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Al contrario, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que usted también comenta. Muchas gracias. Maestra Yadira levantó la mano y luego la maestra María Alejandra. Sí, quería agradecerles a todos, tanto a usted, doctor, como a Sieme por la participación. La verdad es que me voy muy emocionada de escucharlo hablar a usted con tanta pasión. El hecho de escuchar hablar a alguien con tanta pasión es lo que te inyecta las ganas de querer hacer algo, ¿no? Yo escribía una reflexión mientras lo escuchaba y decía, todo está interrelacionado. Perdemos tiempo en hacer actividades aisladas cuando podemos darles oportunidades de experiencias ricas en conocimientos que nutren sus mentes, creatividad, lenguaje, reflexión, toma de decisiones y construcción de su identidad a través de esas experiencias que le permitirán además ver de lo que es capaz el niño. Entonces, la verdad es que yo me voy muy emocionada y estoy muy emocionada porque justamente estoy trabajando en un proyecto en este momento de animales y plantas endémicas del estado. Sí. Y es una riqueza maravillosa, ¿no? Y sobre todo cómo se está llevando a cabo a través del grupo de WhatsApp. Los niños graban su video y se suben a través de un TikTok privado al mismo grupo. Y entonces ellos ahí mismo empiezan a enriquecerse con la información de todos los demás compañeritos. La verdad, yo con esto me voy fascinada. Le agradezco mucho y le agradezco mucho a Sieme también. Gracias. Muchas gracias, maestra Yadira. Maestra Alejandra, adelante. Bueno, primero que nada, pues agradecerle la conferencia, la plática. Como comentan mis compañeras, inyecta esa emoción, ¿no? Al momento de estar hablando de ciencias. Al estarlo escuchando, me hizo recordar, ¿no? Cuando estaba con los niños de manera presencial. Yo muchas veces, al igual que la maestra Anel, a veces en el título de mi actividad ya estaba dando como que la explicación de lo que se iba a hacer o lo que no iba a ocurrir o lo que sí iba a ocurrir. Poco a poco fui modificando y recuerdo utilizar mucho yo con los niños
un cuadro que yo le llamaba en un curso que tuvimos de ciencia, que decíamos POE, pienso, observo y explico, ¿no? Al momento en que empecé a utilizar ese tipo de cuadros que eran para mí, porque no eran para los niños, lógicamente, era para organizarme yo, me di cuenta que los niños tienen esa capacidad de hacer miles de hipótesis basadas, cosas que ni siquiera a mí se me ocurrían, ¿no? Simplemente al solo observar el material, ellos podían inventar muchos experimentos y yo les llevaba uno. Entonces, al momento de qué observo, qué pienso que voy a hacer con esto, ellos inventaban sus propios experimentos y ya después yo les presentaba el mío. Y nos dábamos cuenta de que los niños tienen esta capacidad de aprender con el objeto inmediato y más manipulándolo, observándolo, explorándolo. Claro. Y también esa parte que mencionaba la maestra Karen, no, como educadora siempre nos vamos por lenguaje, pensamiento matemático, porque nos marcan, ¿no? Son los campos imprescindibles, aprendizajes esperados imprescindibles de lenguaje, que el niño en la primaria, todo, ¿no? Entonces, todo eso ejerce a veces tanta presión en nosotras como educadoras que de manera inconsciente todo queremos nada más favorecer esos dos campos, cuando no vemos las bondades de la experimentación de la ciencia que te lleva y que podemos hacer esa transversalidad, invitando al niño a explorar su entorno, favorecer todos los campos y y fomentar una educación integral en ellos. Le agradezco la plática, estuvo muy interesante, me hizo pensar mucho en mi práctica docente y en identificar áreas de oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, maestra María Alejandra, muy, muy amable por sus palabras. Muchísimas gracias. Maestra Silut, claro. Sí, doctor. Yo, 2 cuestiones y una pregunta. La primera, ¿no? Me quedo con esta parte de qué implica para la docente generar condiciones de aprendizaje en relación a la ciencia. Decía la maestra Karen, bueno, es holístico, ¿no? Podemos implementar y la transversalidad, pero sí me hace reflexionar sobre esta parte. ¿Qué implica para el docente? Porque no es lo mismo, desde mi reflexión, lo que implica para el alumno. Para el alumno implica una generación de ideas, de hipótesis. A la docente le implica, como usted decía, no dar las respuestas. Y esto no nada más es de ciencias, es de todo el enfoque del programa. No le den las respuestas a los niños. Permitan que ellos hagan uso de esos conocimientos y de esas habilidades. La parte de cambiar las variables me hace reflexionar porque generalmente tenemos una sola forma de hacer un experimento y ya. Estos son los materiales, pero ¿qué pasa si un niño quiere hacer una variable con otro material? Y a veces no se lo permitimos, o en la mayoría de los casos no se los permitimos. No, es que eso no entra en el experimento. O sea, esta parte me queda muy interesante y de mucha reflexión, cambiar las variables y vivir una experiencia emocional a través de la ciencia. O sea, conjugar esa parte también que me hace reflexionar que no implica lo mismo para el niño, para el estudiante, que para el maestro, porque en este momento que nosotras vivimos como aprendices, ¿no? ¿Qué va a pasar con el experimento? Y cuando lo vimos, wow, ¿no? Es una emoción distinta. Y la pregunta sería, bueno, en este momento las maestros están trabajando a distancia y es el padre de familia quien está acompañando al niño. ¿Qué nos sugiere a las docentes para que el padre de familia, sin llegar a explicarles a grandes rasgos estas cuestiones didácticas o pedagógicas o técnicas, pero que también el papá le permita al niño buscar sus respuestas y no darles las respuestas cuando creemos que así estamos enseñando y no es así? Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, maestra Silut. Muy, muy importantes las reflexiones, muy pertinentes. Concuerdo totalmente con usted. Venimos de una tradición en donde
por un lado, en el caso de la escuela preescolar, se piensa que pues no se le asigna la importancia formativa que tiene el nivel. Y todavía encuentro muchas colegas que me preguntan justamente qué hacer con los papás, porque cuando uno quiere que los chicos hagan un ejercicio de pensamiento auténtico, propio, pues solemos escuchar a la mamá o al papá soplándole las respuestas, diciéndole qué hacer, indicándole cómo registrar, casi como si nos lo dicen al oído, ¿verdad? Y uno, pues en ese mismo sentido le dan ganas de decirle, pues grítele que se haga a un lado a la mamá, que le deje el pequeño, que la única manera que tenemos de acompañar a los pequeños en desarrollar sus habilidades es que los dejen equivocarse. Que en este contexto, uno de los elementos de la gramática del aula, sobre todo de preescolar, es que no hay errores. Se construye conocimiento a partir de sumar experiencias y de corregir. Pero muchos de los papás en casa, muchas de las mamás siguen viviendo como pena personal el caso de que los pequeños se equivoquen. Yo lo que les recomiendo mucho es que no dejen de lado que esta abrupta interrupción de las actividades presenciales y de que los chicos están en una situación de aprendizaje en casa, esto no implica que la gramática del aula que ustedes conocen y saben muy bien se transmite de manera automática a las casas. Todas estas actividades de bienvenida, de identificar el día, el clima, las experiencias con las que llegamos, leer el clima social del grupo, no son actividades al azar, son actividades que están pensadas para generar condiciones de un ambiente de aprendizaje en donde se vale equivocarse y se vale aprender. Pero en las casas esa gramática no existe. Lo que tenemos que hacer es socializar esta gramática con los papás, con las mamás, y decirles que lo importante que es que le dediquen 5 minutos, no más, a preguntar cómo están, a ponerles la música que más les gusta, a darles un abrazo, a platicarles cómo era la escuela cuando ellos eran 5 minutitos, de traer esa gramática que ustedes como educadoras hacen tan bien cuando llegan los chiquitos, que los reciben con la sonrisa y con basta un roce le hacen el día a los pequeños. Esto en casa se ha perdido. Tenemos que poder entonces socializar, compartir estas dinámicas para que cuando ustedes están bailando con la música y la educación física en la pantalla, haciendo todas las actividades, los chicos no estén sentados viéndolos, ¿verdad? Y los chicos los están viendo porque en la gramática de la casa no existe esa cultura de pongámonos a bailar. Y si la mamá, el papá, el abuelito, la hermana, la prima se pone a bailar mientras ustedes van construyendo y socializando esa gramática, van abonando a esto que algunos especialistas llaman el currículum de casa. Hay otra palabra, pero ahora se me olvidó, el currículum de hogar, creo, van compartiendo y construyendo, porque en esta condición de enseñanza a distancia y de aprendizaje en casa, no existe de otra más que compartir estas gramáticas y decirle a los papás, se van a equivocar, vamos a hacer una actividad en la que van a meter la pata. Y lo que más necesito no es que les escriban el recado, o que le ayuden a inventar el cuento, dejen que lo haga con los recursos, con los que pueden hacerlo, porque si yo no sé cuáles son sus capacidades y sus alcances, no puedo ayudarles a crecer. Y esta suerte de, en lugar de contactarlos, como algunos colegas me han dicho, es que yo le llamo a la mamá y le digo, por favor, no le estés soplando la tarea, mire que necesito que clasifique. Esos nos confrontan, ¿no? Y tenemos menos apoyo. Y más bien de explicarles, este enfoque eminentemente formativo que ustedes conocen muy bien y que está en el espíritu del preescolar, nos hace aliados y nos permite encontrar estos espacios de formación. Al menos como primera reflexión a su pregunta, maestra Silvia.
Maestro Omar, pues bueno, quiero decirle a las maestras que me acompañan aquí presencialmente que se ha compartido en el chat la presentación de la sesión de hoy, por si gustan repasar alguna cosa, está ahí mi correo electrónico y quedo a sus órdenes para responder dudas y preguntas. Y bueno, simplemente decirles a todas las colegas y todos los colegas que nos acompañan en otros lados y que van a poder ver este video quizás ahora, quizás más adelante, en otro momento, de decirles que por esta razón, por esto que espero hayan podido presenciar y sentir todos más allá de las expertas que me acompañan el día de hoy, considero que las ciencias es el epicentro del currículum y decirles que ningún profesor debe quedar fuera de la experiencia de vivir en carne propia el aprendizaje de las ciencias desde esta perspectiva. Maestro Omar, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias a todas. Buenas noches, saludos. Bueno, agradecer al doctor Ricardo Valdés, que bárbaro, siempre es un gusto escucharle, verle, saludarle y siempre, no hay un minuto a su lado que no se aprenda. Y bien, agradecer también a las educadoras que nos acompañan, a la maestra Anel, a la maestra Silud, a la maestra Alejandra, a la maestra Karen, a la maestra Yadira y a la maestra Uray, que nos puedan acompañar en este espacio. Y bien, agradecer también a los profesores de México, de Latinoamérica, que también nos están viendo, y pues reconocer y concluir o cerrar el espacio, el presente espacio, con hacer la mención que existe evidencia científica en México en donde se identifica un bajo dominio del pensamiento científico en gran parte de la ciudadanía en México. La comprensión de sucesos naturales, elementales, pues no está ahí sembrada en el mexicano promedio. Además de que pues pareciera que desde lo que se discutió aquí, desde la hipótesis, no es tan importante, opinaría yo, qué es lo que piensa el niño en términos de qué va a pasar con ese famoso palillo del experimento, sino cómo lo argumenta, cómo lo defiende y cómo lo debate. Entiendo que debe haber un bagaje y con base a ese bagaje, pues posiblemente sacará conclusiones y de eso se trata y ya se discutió en este espacio. Bien, pues no nos queda más que concluir. Reiteramos la invitación que bien puntual hizo el doctor Ricardo Valdés acerca del taller. A los interesados, docentes, favor de seguir la información en la fanpage del Centro de Investigación Educativa de Mejora Empresarial, el método de inscripción. Y bien, no nos queda más que agradecer y cerramos transmisión. Antonio Hito en los controles y bueno, nos despedimos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los maestros. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias a todas. Un abrazo.